Hola chicos y chicas de tercer grado. Ahora vamos a estudiar los siguientes temas: el diálogo, la descripción, la narración, y dentro de ella veremos el cuento, fábula, leyenda y anécdota. Además, vamos a repasar la historieta y por último los signos de puntuación. Vamos a comenzar con el diálogo. Y primero vamos a recordar que el diálogo es una conversación entre dos o más personas. Y en esta conversación siempre va a existir un emisor y un receptor, ¿sí? Pero a ellos dos también podemos llamarlo de otra manera. ¿Cómo podemos llamarlos? ¿Recuerdan cuál es el nombre que reciben las personas que participan en un diálogo? Exacto, a ellos también podemos llamarlos interlocutores, ¿sí? Interlocutores es la manera en la que también podemos llamar a las personas que participan en un diálogo. Además de esto, podemos decir que existen dos tipos de diálogo. Existe el diálogo oral y por otro lado tenemos el diálogo escrito, ¿sí? ¿Cuáles son las características del diálogo oral? Bueno, primero, que se transmite a través de la voz. Segundo, que es más espontáneo, ¿sí? Es decir, que no pensamos tanto al momento de estar teniendo una conversación. Simplemente no lo tenemos pensado, ¿sí? Sino que la conversación va surgiendo de acuerdo a lo que estamos platicando, al tema de conversación. Y la última característica es que se apoya de gestos y ademanes, es decir, todas los movimientos que realizamos con nuestras manos, las caras que ponemos al momento de hablar, ¿sí? Todos estos gestos y ademanes también comunican algo. Y por otro lado tenemos las características del diálogo escrito. La primera es que este diálogo se transmite a través de la escritura, ¿sí? Aquí ya no utilizamos la voz, sino que utilizamos la escritura. Por eso mismo es que su segunda característica es que permite la corrección de errores ortográficos y gramaticales, porque cuando yo estoy escribiendo puedo corregir, ¿sí? Si me falta una tilde, si escribí una palabra de manera incorrecta, yo puedo corregirlo, puedo borrar y escribir de manera correcta. Y la última característica es que se utiliza en los textos escritos como obras de teatro, ¿sí? Como es el caso de la obra que leímos el periodo anterior, en la que, como es una obra de teatro, solamente vemos diálogos. También estudiamos algunas recomendaciones para ser un buen hablante y un buen oyente. Vamos a recordarlas en este momento. Al escuchar se recomienda demostrar atención, ¿sí? Para eso debemos tener una postura correcta, mantener contacto visual y una expresión al responder, ¿sí? Es importante para que la otra persona sepa que le estamos poniendo atención. La otra recomendación es implementar una escucha activa, es decir, preocuparnos por los sentimientos y las emociones de la persona que nos está contando algo, ¿sí? Saber poner atención cómo se siente con respecto a lo que nos está contando. Si se siente triste o si nos está contando algo y está alegre. Y la última recomendación es evitar distracciones que interrumpan la conversación. Por ejemplo, ver el celular. Es de muy mala educación que cuando estamos escuchando a alguien
esa persona, es decir, nosotros que estamos escuchando a alguien, estemos revisando la tablet o estemos revisando el teléfono, porque pareciera que no nos interesa lo que la otra persona nos está contando. Estas son las 3 recomendaciones al momento de escuchar. Y por otro lado tenemos las recomendaciones al hablar. La primera de ellas es plantear preguntas para demostrar interés, ¿sí? Cuando estamos hablando con alguien podemos plantearle preguntas sobre el tema que estemos platicando. La siguiente recomendación es controlar la impulsividad al hablar, especialmente si la plática nos resulta molesta, ¿sí? Es decir, no alterarnos. Si estamos platicando con alguien y esa persona no comparte nuestro punto de vista, no debemos gritar, no debemos elevar la voz, no debemos expresarnos de manera incorrecta solo por nuestros impulsos, ¿sí? Sino mantener la calma. Y por último tenemos interrumpir a la persona que habla. Es decir, que si la otra persona está hablando, no debemos de interrumpirla y dar nuestra opinión, sino esperar nuestro turno, esperar a que esa persona termine de hablar para nosotros poder compartir nuestro punto de vista, nuestra opinión. Ahora vamos a continuar con la descripción. Ya sabemos que describir, es decir, es mencionar cómo es algo, alguien o algún lugar. En segundo grado la estudiamos y ahora en tercer grado vimos un nuevo tema de la descripción que es la prosopografía y la etopeya, ¿sí? ¿Recuerdan qué estudiamos de la prosopografía? Ok, exacto. Vimos que la prosopografía es el tipo de descripción que menciona características físicas, ¿sí? Es decir, características que yo puedo ver, yo puedo visualizarlas. En cambio, la etopeya describe rasgos psicológicos o morales. Otra manera de decirlo es que describe la personalidad, ¿sí? La manera de ser. Y acá tenemos ejemplos. Observa la diferencia entre los dos tipos de descripción. Vamos a describir a esta joven que tenemos acá. Por un lado con una prosopografía y por el otro con una etopeya. Vamos a comenzar con la prosopografía. Dice así: Angélica es mi hermana mayor. Ella es alta y tiene un cabello oscuro, ondulado, muy bonito. Además, sus ojos son color negro y tiene unas pestañas muy largas. Como pueden observar, en esta ocasión solamente estoy describiendo características físicas, ¿sí? Ahora vamos con la etopeya. Angélica es una chica muy inteligente, es muy hablantina y buena amiga. Es una persona muy valiente, pues le gustan los deportes extremos como el paracaidismo, aunque también disfruta mucho leer libros de aventura. Entonces, quiero que notemos que en la prosopografía yo estoy resaltando rasgos físicos. Por ejemplo, cabello oscuro ondulado, ojos color negro, pestañas muy largas, ¿sí? En cambio, en la etopeya yo estoy haciendo referencia, estoy describiendo la manera de ser de Angélica, ¿sí? Es una chica inteligente, es hablantina, es buena amiga, es valiente y disfruta mucho leer, ¿sí? Disfruta mucho leer, ¿sí? Ese tipo de
descripción es muy diferente a la descripción que hacemos en la prosopografía. Y luego tenemos el tema de la narración. Vamos a recordar qué es una narración. Exactamente, una narración es un relato que cuenta algo que ha sucedido. Y esto que ha sucedido puede ser real o puede ser algo ficticio. Depende del tipo de narración. Nosotros estudiamos los siguientes tipos de narraciones en este periodo. Estudiamos el cuento, la fábula, la leyenda y la anécdota. Vamos a comenzar ahora por el cuento. Los elementos de este son el lugar, que se refiere en dónde sucede, ¿sí? La historia del cuento, en dónde sucede, en qué lugar se desarrolla. El siguiente elemento es la acción, que se refiere a los hechos que realizan los personajes, ¿sí? Las cosas que realizan los personajes en el cuento. Luego tenemos el tiempo, que es el orden de los hechos, ¿sí? ¿Qué sucede primero? ¿Qué sucede en segundo lugar? ¿En tercer lugar? ¿En último lugar? Y por último tenemos los personajes, que tenemos personajes principales y personajes secundarios. Al personaje más importante le llamamos protagonista, ¿sí? El personaje más importante del cuento se llama protagonista. Luego tenemos la fábula. Las características de esta narración son las siguientes. La primera es que sus personajes suelen ser animales personificados, es decir, animales que tienen o que se comportan con características humanas, ¿sí? La segunda característica es que en una fábula encontramos dos tipos de personajes. Encontramos protagonista y antagonista. Estos dos personajes, el protagonista y el antagonista, tienen características opuestas, ¿sí? Son personajes opuestos. Y la más importante es que la fábula tiene una moraleja, ¿sí? Es decir, una enseñanza al final de la narración. Ahora vamos a continuar con la leyenda. Las características de la leyenda son las siguientes. La primera es que es una narración popular y anónima. ¿Qué significa que sea anónima? Que no tiene autor, no se sabe quién la inventó, ¿sí? Quién decidió contarla de primero, no tiene autor. La segunda característica es que sus personajes sufren transformaciones, como en el caso de la ciguanaba, ¿sí? El personaje sufre una transformación. Y la última característica es que es de origen oral, es decir, que las leyendas no fueron escritas en un principio, sino que como es de origen oral, significa que se transmitían de esa manera, contándolas de una persona a otra. Y además mezcla hechos reales y ficticios, ¿sí? Cosas que sí pueden llegar a suceder y cosas ficticias, es decir, cosas que son que pueden parecer demasiado mágicas o fantásticas. Ahora, actualmente podemos encontrar leyendas en libros porque se han transcrito para que no sean olvidadas, ¿sí? Por eso es que ahora podemos encontrarlas en libros. Y ahora vamos a continuar con el último tipo de narración, que es la anécdota.
La anécdota tiene las siguientes características. La primera es que está basada en hechos reales, ¿sí? Esta es una anécdota que es 100% basada en hechos reales. La segunda es que se redacta en tiempo pasado, porque cuando nosotros contamos una anécdota significa que es algo que ya pasó, algo que ya vivimos. Y por último, el relator, es decir, la persona que está contando su anécdota, puede ser el protagonista de esta anécdota o puede ser el observador. Es decir, yo puedo contar una anécdota de algo que me pasó, ¿sí? Por ejemplo, que salí a la tienda y mientras iba a la tienda me caí, me golpeé, ¿sí? O puedo contar una anécdota de algo que yo observé, ¿sí? Por ejemplo, yo fui a la tienda y me di cuenta que en el camino había una señora que andaba paseando con su perrito y el perrito se le soltó la correa, ¿sí? Entonces, esa es una anécdota de algo que yo no he vivido, pero sí de algo que yo pude observar. Entonces, 4 tipos de narraciones que vimos en este periodo: cuento, fábula, leyenda y anécdota. Esta es la nueva que agregamos en tercer grado, ¿sí? Las anteriores ya las habíamos estudiado en segundo grado. Ahora vamos a continuar con la estructura de textos narrativos. Aunque son diferentes, las narraciones siguen un orden común. Ese orden es inicio, nudo o desarrollo y desenlace o final. Podemos llamarlas de cualquiera de las dos maneras. En el inicio se presenta la situación que da inicio al cuento, a la fábula o la anécdota, ¿sí? Se menciona el lugar y los personajes. En el nudo o en el desarrollo aparece el problema o el conflicto de la narración. Este problema o este conflicto es el que deben de solucionar los personajes, ¿sí? Y por último, en el desenlace o el final, es el momento en que se resuelve el problema y donde finaliza la narración, donde finaliza el cuento, donde finaliza la fábula o donde finaliza la leyenda o la anécdota. Pero hay algo muy importante, ¿sí? Y es que solamente en el caso de la fábula existe un elemento más, que es la moraleja, ¿sí? La fábula, además de esta estructura de inicio, nudo y desenlace, también tiene un elemento más, que es la moraleja, que está al final del texto de la fábula y es la enseñanza que nos deja. Ahora vamos a continuar con la historieta. Vamos a comenzar recordando qué es una historieta, ¿sí? Es una serie de dibujos que cuentan un relato. Algunas tienen texto y otras no. Y lo importante es que se lee de izquierda a derecha, ¿sí? Y de arriba hacia abajo, si hay más tiras. Nosotros en tercero vimos características de la historieta de aventura. Aquí tenemos una imagen de una historieta de aventura que se trata de Indiana Jones, ¿sí? Esta es una historieta de aventura. ¿Y por qué se caracterizan este tipo de historietas? Bueno, se caracterizan por dos cosas, ¿sí? Primero es que tienen situaciones riesgosas o de peligro con las que se arma la historia. Y en segundo lugar es que tiene acontecimientos emocionantes, tristes, sorpresivos o de incertidumbre. Cuando hablamos de incertidumbre, quiere decir que no sabemos lo que puede llegar a pasar en la siguiente historieta, ¿sí? No sabemos cómo va a continuar la historia. También recordamos sus elementos, que son las viñetas,
es cada momento de la historieta representada en un cuadro. También tenemos los globos, que son los dibujos que contienen el diálogo de los personajes. Y tenemos las onomatopeyas, que son las representaciones de sonidos, como golpes o sonidos de un reloj, ¿sí? Ahora observa la siguiente historieta, ¿sí? Vamos a ver los elementos que acabamos de repasar en esta historieta. Esta historieta tiene 3 viñetas, ¿sí? 1, 2 y 3, ¿sí? Es cada cuadro de la historieta. Esa es una viñeta. Entonces, en esta historieta tenemos 3 viñetas. Acá, estas nubecitas son los globos, ¿sí? Y podemos observar que los del dueño de Garfield son diferentes a los de Garfield. ¿Por qué? Porque los de él significan que él sí está hablando, ¿sí? Pero los de Garfield son como una nubecita. Significa que lo que él está diciendo simplemente lo está pensando, ¿sí? Hay diferentes tipos de globos que estudiamos en las guías. Y también tenemos una onomatopeya, ¿sí? En la segunda viñeta, que esta onomatopeya que dice snap se refiere al sonido que hacen nuestros dedos, al chasquido de nuestros dedos. Y finalmente llegamos al tema de los signos de puntuación. Los signos de puntuación nos sirven para escribir adecuadamente y que al momento de leer lo que hemos escrito, sepamos hacer pausas en la lectura y así evitar cansarnos. Vamos a recordar los signos que estudiamos en este periodo y sus reglas. Primero tenemos el guión corto. Este guión corto nos sirve para separar palabras, ¿sí? Cuando estamos escribiendo y llegamos al final de la línea, a veces tenemos que separar palabras. Y la primera regla para utilizarlo es que las palabras se separan en sílabas, ¿sí? No puedo separarlas de manera antojadiza, sino que debo de separarlas en sílabas. Por ejemplo, ella come galletas y jugo de naranja, ¿sí? Aquí está bien separada porque he separado la palabra jugo en las 2 sílabas que tiene, ¿sí? He hecho el corte en la sílaba. La segunda regla es que yo no puedo separar las letras dobles, ¿sí? Es decir, la CH, la doble L o la doble R, no las puedo separar. Deben de permanecer juntas. Ayer me manché la camisa con salsa, ¿sí? No separo la C y la H, sino que las dejo juntas. Y también hemos aplicado la primera regla, que es separar en sílabas, ¿sí? La última regla es que, aunque una palabra tenga una sílaba en la que solo va una vocal, no se deben de dejar vocales solas, ¿sí? No debo de decir el examen de sociales es a y separo hora, sino que debo de juntarlo con la sílaba que sigue, como está escrito aquí. El examen de sociales es ahora, ¿sí? No debo de dejar esta A, aunque sea una sílaba, ¿sí? Aunque la letra A sea una sílaba, no debo de dejarla sola. No se recomiendan dejar vocales solas al momento de separar, sino juntarla con la siguiente sílaba y ahí hacer el corte de la palabra. Luego tenemos el punto. Estudiamos el punto y seguido, que
nos sirve para separar una oración de otra en un mismo párrafo. Y el punto y aparte, que es el que señala el final de un párrafo. Eso es muy importante, saber diferenciar cuál es el punto y seguido, cuál es el punto y aparte. Continuamos con la coma enumerativa. Esta coma, ¿sí? Esta que vamos a estudiar, enumerativa, es la coma que nos sirve para realizar listas, ¿sí? Para cuando vamos a mencionar varios objetos. Hay otro tipo de comas, pero nosotros estamos estudiando exactamente la coma enumerativa, que nos sirve para realizar listas o cuando vamos a mencionar muchas cosas, muchos objetos. Entonces necesitamos utilizar una coma para separarlos. Por ejemplo, Sofía no come berros, rábanos, ejotes, coliflor ni brócoli. Aquí tengo esta palabra que es muy importante, ¿sí? Ni. Cuando yo utilizo esto, antes del último elemento, que en este caso es brócoli, mi último elemento, ya no voy a escribir la coma, ¿sí? Ya no escribo coma porque estoy utilizando esta palabra, ni. También aplica cuando utilizo la letra Y, ¿sí? La letra Y. Para la tarea de mate necesitamos lápiz, borrador y regla. Acá ya no utilizamos ni, sino que hemos utilizado la letra Y. Entonces, tampoco coloco coma. Antes del último elemento, ya no coloco la coma, porque voy a escribir una letra, ¿sí? También aplica cuando utilizamos la O, la U o la E para mencionar el último elemento de una lista. Y por último tenemos los dos puntos. Nosotros estudiamos 3 casos en los que podemos utilizar estos dos puntos. El primero de ellos es cuando vamos a citar algo textual, ¿sí? Las palabras que dijo alguien. Papá me dijo. Y coloco 2 puntos, ¿sí? Si terminas la tarea, iremos al parque. Ahí puedo utilizar 2 puntos. También puedo utilizarlo al momento de hacer una lista, ¿sí? Debes comprar tomates, lechuga, pepinos, mostaza, etc. Y también podemos utilizar los 2 puntos al momento de redactar una carta en el saludo, ¿sí? Querida abuelita Senia, 2 puntos, este es el saludo y ya después yo comienzo a escribir mi carta, ¿sí? Entonces, estos son los signos de puntuación que estudiamos en este periodo y sus usos o sus reglas. Hasta acá llegamos con el repaso del lenguaje. Espero que les sirva y que les vaya muy bien en sus exámenes.